Good evening, good afternoon, good night. That depends on you. And I'm gonna show you today the worksheet you will have to develop this week. Remember that this is a non-evaluated worksheet, as you can see here. Okay, it's without a mark. It's not evaluated. The evaluated work that you will have to develop this week is the opinion essay. Okay, on the web page of the school, you will find three files this week. One of them is this. Another file you're gonna find is a PowerPoint presentation about the opinion essay that will show you how to write an opinion essay. It has a lot of examples of how to do it, and it has some keywords that will help you to organize your essay. And the last file you're gonna find is the instructive of the opinion essay. You will find the topic I want you to speak about, and you will find the rubric you are going to be evaluated with. Okay? But apart from that, we are gonna develop this. This is the second conditional. This content, you already know it from last year at the end of the year, or what was the end of the year, like in September, October. I showed you some of the second conditional, and we're gonna to retake this content now in third grade, if you ever advance from third grade. Okay, so the second conditional uses the past simple after if, then would, and the infinitive. As you know, the conditionals are structures which contain two sentences. The first sentence is the sentence that we use with the word if. You know what the word if means, is like sí in Spanish, but is different from sí, which is an affirmative word. Okay, they are different. If is the sí, but the conditional sí in Spanish. In this first sentence, you use if and the past simple. After that, you have the comma. You already know what the comma is for. The comma is the punctuation mark that is gonna inform you where a sentence ends and where another sentence is going to begin. Okay, it's like the separation between the two sentences. After the comma, you have another sentence, and in this sentence, we're gonna use something that I showed you in first grade. Aquí vamos a usar algo que les mostré en primero medio. This is the subject, and this is would. Would is like an infinitive, sorry, like an auxiliary verb to create a conditional. Okay? After would, I need to use another verb, but in the infinitive form, which is the form the verb was born. Is the most easy one. Okay? Now, something important that I showed you last year when I showed you the subjunctive mood. Es algo importante que les mostré el año pasado cuando les mostré el modo subjuntivo. ¿Okay? Recuerden que el modo subjuntivo es cuando nosotros hablamos de cosas hipotéticas, que no sabemos, no tenemos la certeza de que puedan ocurrir. Incluso algunas que son casi imposibles. We can use were instead of was with I, he, she, it. This is mostly done in formal writing. ¿A qué me refiero con esto? Ustedes, cuando ocupen el pasado simple, ya, muchas veces se van a encontrar con las situaciones que van a tener que ocupar el verbo to be. Recuerde que esto es pasado simple. El verbo to be en el tiempo pasado puede ser de dos maneras, was o were. If you don't know that, please use Google for something good and search it. ¿Ok? Si no sabe eso, utilice Google para algo que valga la pena y búsquelo. If you don't know that also, you really get behind, ¿ya? Ustedes, que está bien atrás, está bien atrasada, debería ponerse al día para que podamos estar todos en la misma sintonía. Recuerde que el pasado de be es was o were. Was se ocupa cuando hablamos en pasado con I, he, she e it. Y were se ocupa con los demás sujetos que son you, we, they. Esa es la regla básica. But now, in the second conditional, we use the past simple but in a different way. Utilizamos el pasado simple pero de una manera diferente. Remember, as you can see here, important reminder, recordatorio importante. Remember that in English we can use the past simple tense not only to talk about a situation in the past. Utilizamos el pasado simple en inglés no solamente para hablar sobre una situación en el pasado, but we can also use the past simple tense to talk about a hypothetical situation. ¿Ok? También lo utilizamos para hablar sobre una situación hipotética. Hypothetical situation, I'm sorry. Entonces,
En este caso, cuando nosotros ocupamos el pasado simple en el segundo condicional, nosotros no estamos diciendo que algo sucedió, no estamos diciendo que algo ya pasó, estamos hablando sobre algo que podría suceder. Cuando eso sucede, nosotros estamos utilizando el modo subjuntivo. Y en ese caso, cuando utilizamos el modo subjuntivo para hablar sobre cosas que podrían suceder, cosas hipotéticas, la regla del verbo to be en el pasado, es decir, la diferencia entre was y were, se rompe, se bota, no se usa. ¿Ok? Y con todos los sujetos que usted pueda tener en su oración, incluidos I, he, she e it, ocupamos el verbo were. ¿Ok? Example of the second conditional. If I had money, I would help you. The translation to Spanish is, si yo tuviera dinero, yo te ayudaría. Here, I use the simple past of the verb have. Aquí utilizo el pasado del verbo have, que es has. Okay? But you can see that in the translation, I am not really talking about something in the past. Podemos ver que en la traducción yo no estoy realmente hablando sobre algo que sucedió en el pasado. If I had money, I would help you. Si yo tuviera dinero o si yo tuviese dinero, yo te ayudaría. Yo en ningún momento estoy diciendo que yo tuve dinero en algún momento en el pasado, sino que estoy diciendo que si algo sucediera, yo haría otra cosa. Estoy hablando de un caso hipotético, ¿ya? De algo que no sucede realmente. Second example, if she felt sick, she would go home. Si ella se sintiera enferma, ella se iría a casa. Here I use the verb felt, which is the past form of the verb feel. But I am not saying that she really felt sick. No estoy diciendo que ella se sintió enferma en el pasado. Estoy usando el verbo felt para hablar sobre algo hipotético. Si ella se sintiera enferma, ella se iría a casa. In the two previous examples, I used the past simple tense in the first sentence, but I am not talking about something that happened in the past. Como dije anteriormente, en los dos ejemplos, estos de acá, yo utilizo el pasado simple en la primera oración, la oración que comienza con if, en estos dos casos, pero en realidad no estoy hablando de cosas que sucedieron, estoy hablando, I am talking about a hypothetical situation, something that might occur. Estoy hablando de una situación hipotética, algo que podría ocurrir. Podría ocurrir o no podría ocurrir. The second conditional has two main uses. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Lo podemos utilizar para hablar sobre cosas en el futuro que probablemente no van a ser ciertas. Maybe I'm imagining some dream, for example. Tal vez me estoy imaginando un sueño. Aquí tenemos dos ejemplos. If I won the lottery, I would buy a big house. Si yo ganara o si yo ganase la lotería, yo compraría una casa grande. But sadly for me and my future, I probably won't win the lottery. Lamentablemente para mí y mi futuro económico, yo probablemente no ganaré la lotería. Aquí estoy hablando sobre algo que lo más probable es que no sea verdad. Es sobre algo que me estoy imaginando, algo que estoy soñando. Si yo ganara la lotería, yo compraría una casa grande. Second example. If I met the Queen of England, I would say hello. Si yo conociera a la reina de Inglaterra, o también podría ser traducido como si yo me encontrara con la reina de Inglaterra, yo diría hola. But it's really probable that this is not going to be true. This is not going to happen. First, because I am not in England, and second, because the Queen of England is about to die. So maybe I will never meet the Queen of England. Esto es solamente un sueño, no es muy probable que suceda. Para eso se ocupa el segundo condicional, para hablar sobre cosas que probablemente no van a suceder, sueños o cosas que me puedo imaginar. One important thing about the second conditional is that you can also change the order of the sentences, but the meaning is the same. Usted puede cambiar el orden de las oraciones, puede hacer un enroque, ¿ya? Usted puede no comenzar su segundo condicional con la oración que empieza con if, sino que pueden comenzar con la otra. Se van a dar cuenta que en español yo también puedo hacer lo mismo. Example. She would travel all over the world if she were rich. Ella viajaría por el mundo si ella fuera rica. What did I do here? ¿Qué hice acá? I changed the order of the sentences. Yo cambié el orden de las oraciones. Si se fijan, esta primera oración es la oración que se ocupa con would y la oración que va después es la oración que empieza con if, a diferencia de lo que vimos en los ejemplos anteriores. Pero yo también podría cambiarlas de lugar. If she were rich, she would travel all over the world. Si ella fuera rica, ella viajaría por el mundo.
Lo único que cambié fue el orden de las oraciones. Lo que ustedes tienen que tener claro, en este caso, you really need to be aware is that the sentence that begins with the word if is used in the past simple, okay? And the other sentence is used with the auxiliary verb would, always. You can change them, okay? You can put this sentence right here, and you can put this sentence right here, okay? But the meaning of the second conditional is not going to change, okay? It's just a modification in the structure, nothing else. Remember the use of the auxiliary verb would, and this is really basic, this is really simple, this is first grade. Recuerda el uso del auxiliary would. Example, I travel, yo viajo. I would travel, yo viajaría. Okay? Remember that auxiliary verbs in English don't have a real meaning. Los verbos auxiliares en inglés realmente no tienen un significado, no se traducen palabra por palabra. Por ejemplo, aquí tengo dos palabras, I travel, yo viajo, todo normal. But here I have three words, I would travel, and the translation is just two words. Y la traducción son solo dos palabras. ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar would en este caso no se traduce como una palabra de por sí. Lo único que hace would es decirle al verbo que viene después, el verbo travel, el verbo viajar, le dice, tú ahora ya no vas en presente, ahora tú vas como un verbo condicional. ¿Ok? Eso hay que recordarlo. Second use of the second conditional. We can use it to talk about something in the present which is impossible because it's not true. También podemos usar el segundo condicional para hablar sobre algo en el presente que es imposible. Algo que es imposible ahora mismo. Porque no es real en realidad. Porque no es así. Two examples. If I had his number, I would call him. Si yo tuviese su número, yo lo llamaría. But this is not possible. I don't have his number now. No tengo su número ahora. So it's impossible for me to call him. Así que es imposible para mí llamarlo. Okay? This sentence is impossible. It's using the second conditional, but it's not possible right now. Why is not possible? Because I don't have the number of that guy. No tengo el número de ese sujeto. Here, if I had his number, digo, if I had his number, estoy diciendo si yo tuviese su número, pero no lo tengo. Okay? So this is impossible. Second example, and this is more clear. If I were you, I wouldn't go out with that man. If I were you, it can be translated in Spanish like si yo fuera tú. Clearly, obviously, I am not you. Obviamente yo no soy tú. So this sentence is impossible and it is mostly used to give an advice. ¿Por qué esta oración es imposible? Because I am not you and I cannot be you even if I wanted. ¿Ok? Porque yo no soy tú y no podría serlo incluso si quisiera. Este tipo de oraciones, las que empiezan de esta manera, if I were you, obviamente son imposibles, but they are really used in English because they are used to give an advice. Son imposibles, pero son muy usadas en el inglés porque se ocupan siempre para dar un consejo. ¿Ok? If I were you, I wouldn't go out with that man. Si yo fuera tú, yo no saldría con ese hombre. ¿Ok? Let's continue. Why do we use the verb were instead of the verb was? Again, we're gonna go back to that topic. ¿Por qué utilizamos el verbo were en vez de utilizar el verbo was con alguno de los sujetos que ustedes sabían en pasado simple que podían usar el verbo was? ¿Ok? So it's also important to remember that in the second conditional clauses we use the verb were, which is the past form of the verb to be. Utilizamos were, que es el pasado del verbo to be. But we use it with all the subjects. Lo utilizamos con todos los sujetos. Because the second conditional sentences are used in the subjunctive mood, and I told you this last year. Porque el segundo condicional, las oraciones del segundo condicional son usadas en el modo subjuntivo, lo cual les dije el año pasado, cuando lo vimos en detalle. ¿Qué es el modo subjuntivo? Las oraciones o el modo de crear oraciones cuando yo tengo que hablar sobre casos hipotéticos o casos casi imposibles. Estrictamente y fácilmente explicado, es casi lo mismo que el segundo condicional, o las funciones que tienen el segundo condicional. The subjunctive mood is the mood, es el modo, ¿ya?
we use when we talk about unreal situations or situations which do not reflect reality. ¿Ya? Es el modo que utilizamos cuando hablamos de situaciones irreales o situaciones que no reflejan en realidad lo que es la realidad. Example, if I were not in debt, I would quit my job. Si yo no tuviera deudas o no estuviera en deuda, yo renunciaría a mi trabajo. But this is not real because I am in debt. Okay? It's not real. It's a subjunctive mood. If he were taller, he would be accepted into the team. But this is not real because he's not tall. Therefore, he was not accepted in the team. Pero esto no es real porque él no es alto. Por lo tanto, él no fue aceptado en el equipo. Third example. Here I changed the order of the sentences. Aquí cambié el orden de las oraciones. She would still be correcting my grammar if she were still alive. Okay? Ella aún estaría corrigiendo mi gramática si ella estuviera viva. Here I'm thinking about a university professor I had. But this is not real because she's not alive, sadly. Okay? Esto no es real porque ella no se encuentra con vida. Ahora, though, in informal English, you will hear some people say if I was, if he was, etc. A pesar de lo anteriormente dicho, en el inglés informal, generalmente en el inglés hablado del día a día, usted va a encontrarse con el hecho de que hay personas que lo van a usar con was. Van a decir, if I was you, I would not go out with that man. If he was you, blah, 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 blah. Okay? You are going to find that. Okay? This usage doesn't sound good, though unfortunately is common. Este uso no suena bien, a pesar de que desafortunadamente es muy común, ¿ok? If you have to use the subjunctive mood and the second conditional, always try to use the verb were with all the subjects, ¿ok? If you use was, it doesn't sound good. It sounds kind of not really polite, not really educated, ¿ok? But in informal English, it's common. No suena bien, no suena educado, pero en el inglés informal es común. Now this is a simple worksheet you need to develop. Here you have the explanation about the structure of the second conditional, which is used to talk about unreal possibilities. Okay, you have the structure, and here you have the same structure, but I changed again the order of the sentence. Aquí tienen la misma estructura de arriba, pero cambié el orden de las oraciones. Por eso if va al inicio acá, y acá si se fijan, if va al medio. Okay? Because the condition and the result, and here I changed it, and I have the result, if, and after that the condition. So let's use the second conditional to complete these sentences. The sentences here, as you can see, the verbs are in Spanish. Sorry, are in English, because if I write them in Spanish, it would be really easy for you to identify the tense you need to use. Si lo escribo en español, va a ser fácil para usted identificar qué tiempo tiene que usar. ¿Ok? But it's really simple, actually. If you have a sentence that begins with the word if, that sentence needs to be used in the simple past. And as logic says, the other sentence needs to be used with the auxiliary verb would and the infinitive form of the verb. Okay, this is the example. Number one, if Linda, and I need to use the verb be, which is between brackets here. Okay, you need to use the verb be, but you need to decide which tense you are going to use. Necesita decidir qué tiempo va a utilizar. How can you know that? ¿Cómo puedes saber eso? The sentence here begins with the word if. So that sentence needs to be used in the simple past tense. Así que esa oración necesita ser usada en el tiempo pasado simple. Esa oración es la condición. Las condiciones se ocupan en el pasado simple. Ahora, I have the verb be. The past form of the verb be can be was or were. Okay? La forma pasada de be pueden ser was or were. But here, in the second conditional, as you are using the subjunctive mood, aquí en el segundo condicional, como usted está utilizando el modo subjuntivo, you always need to use the past form were with all the subjects. Okay? I used the simple past here, and if I used the simple past here, I need to use the auxiliary verb would in the other sentence with the infinitive form of the verb. Si ya utilicé el pasado simple en la primera oración donde tengo if, entonces en la siguiente oración necesitaré utilizar el auxiliar would
con la forma infinitiva del verbo. And actually this is pretty simple. De hecho, esto es demasiado simple porque la forma infinitiva del verbo ya está escrita acá. Okay? So, that's your exercise. In some of your exercises, you're gonna find the negative form. Okay? If you have the negative form, you need to use the negative form of the simple past. ¿Cuál sería la forma pasada, perdón, la forma negativa del pasado simple? Did not. ¿Ya? Y la forma, en el caso del verbo to be, la forma negativa del verbo to be es were not. Y cuando se ocupa como resultado con el verbo auxiliar would, la forma negativa es would not. Eso es todo. ¿Ya? So, develop this, do this, so you can remember the second conditional. Hagan esto para que puedan recordar el segundo condicional. Remember that this worksheet is not evaluated. No es evaluada, but you need to do it in order to keep the contents fresh. ¿Ok? Necesitan hacerlo para mantener los contenidos frescos, por así decirlo. You need to write your opinion essay this week. Actually, you have like 2 weeks to do it, so you have time. If you have any doubt, please feel free to contact me on my email. Si tienen alguna duda sobre esta guía o sobre la guía, la otra, donde tienen que escribir el ensayo de opinión, siéntanse libres de poder contactarme mediante el mail. During these weeks, I would like you, or I would like us to reach an agreement and see if we can meet one of these days so I can answer some of your questions. Me gustaría que nos pudiéramos encontrar por alguna otra plataforma, ya sea Instagram, algún live, o por Google Meet, o por Zoom, para que yo pueda responder sus preguntas, ¿ok? Yo pueda aclarar algunas dudas si es que las tengan, ya sea de esta guía o ya sea de la guía del ensayo de opinión, que es la nota de esta semana. Para eso, yo les pediría que como cursos, ya sea tercero A o tercero B, o también como un nivel, ya sean los dos terceros juntos, ustedes se puedan poner de acuerdo y me puedan indicar un día y una hora en que, en que les acomode a la mayoría de ustedes para poder realizar esta especie de clase online, para que la mayoría de ustedes pueda estar presente y así poder responder la mayoría de sus preguntas. Lo otro que les pediría con toda humildad es que si tienen muchas dudas, se pudiesen poner de acuerdo también y me las pudieran enviar con anterioridad para yo poder iniciar el live o iniciar la reunión e iniciarlo de inmediato respondiendo dudas, ya que como vamos a ser algunas personas, es bien complicado cuando se ponen a hablar todas al mismo tiempo, especialmente en alguna de estas reuniones virtuales. ¿Ok? Yo sé que esta no es la mejor manera, yo sé que podríamos, o sea, yo sé que estamos todos más o menos estresados por el acontecer nacional. Tal vez no es lo ideal para poder desarrollar un año académico, pero esto es lo que tenemos. Ya que tenemos que tratar de aprovecharlo. So, please do what I said. Por favor, hagan lo que les dije. Try to reach an agreement between yourselves. Traten de encontrar o llegar a un acuerdo entre ustedes mismos. And tell me, okay? Tell me when we can meet, at what time, at what hour, etc. If you have some questions, please send them to me so I can answer them in the meeting we're gonna have, okay? Traten de ver las preguntas, pueden enviármelas por favor para que yo se las pueda responder en la reunión que tendremos. And that's all. If you have any doubt, please, again, feel free to contact me. That's what they pay me for. They still pay me for. And take care and stay home, please. Okay? So, goodbye.